Ya tenemos. Hola Beatriz, hola Buca, ¿qué tal chicas? Hola Valentina, ¿cómo estás? Hello, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy ilusionada de estar contigo otra vez después de un año. Un año ya. Sí, sí, porque creo que cuando lo hicimos por primera vez fue en marzo, pero marzo del año pasado. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, encantada de recibirte de nuevo por aquí. Ya se están uniendo las chicas y los chicos, a lo mejor, no lo sabemos. Pues bienvenidos Todos a son todos. bienvenidos, todos. Todos son bienvenidos. Y nada, presentaros a Valentina. Valentina es una artista de los mandalas y lo une con la ciclicidad, que es algo que a mí me encanta. Y nada, Valentina, ¿quién mejor que tú para presentarte? Cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce y demás, qué es a lo que te dedicas. Sí, bueno, desde el año pasado que hicimos el primer live, pues he seguido con mi tónica de los mandalas, es decir, con la parte de la creatividad, o sea, de cómo expresar nuestro ser interior a través de la creatividad. Y entonces yo aprovecho ese tema de la creatividad para enlazarlo también con otros temas que fue una de las razones por las cuales nosotros nos conocimos, que es la creatividad con la parte de la ciclicidad femenina, o sea, todo el tema de mi cuaderno menstrual, que lo estuvimos hablando en ese momento y todo, y de los mandalas uterinos que yo creé para mi cuaderno, o sea, que era la parte creativa en ese sentido. Entonces, pues bueno, he seguido pues en esa onda, o sea, mi parte de artista y cómo esa parte mía pues me ayuda precisamente a canalizar todo lo que puede ser, sabes, estados emocionales, estados incluso mentales, o sea, lo que es el estado anímico en general, cómo procesarlo a través de el arte, o sea, básicamente a través de la creatividad y el arte. Entonces, Ahí, volcar ahí nuestras emociones. correcto, que por eso cuando tú me pusiste el tema, o sea, me sugeriste el tema de creatividad y gestión de emociones, me pareció perfecto, precisamente porque yo llevo las últimas semanas eh, dedicándome, Yo te veo. dedicándome precisamente a esta actividad que he propuesto para tu canal también hoy de respirar, o sea, el arte de respirar y además el arte de poder hacer un mandala respirando, o sea, cómo la respiración nos ayuda precisamente a entrar en ese estado de meditación activa, porque los mandalas son una forma de meditar activamente, porque no Mira, todo el mundo. a esto tengo que decir que yo en este confinamiento he vuelto a pintar. Lo tenía ahí un poco aparcado y de nuevo era como había momentos que, ¿cómo saco esto? Voy a pintar. Y vuelvo ahí. Sí, 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 de verdad que cuando tenemos tanto tiempo entre manos, sobre todo los que no están acostumbrados, quizás nosotras que estamos más tiempo en casa y eso no nos ha pegado tanto, pero sí hay momentos en que, ¿sabes? Ha cambiado nuestra rutina de una u otra forma. Yo, por ejemplo, antes no tenía a mi marido aquí en casa a las 24/7, entonces eso ha significado un cambio de rutina porque él ahora también está trabajando aquí en casa, entonces es escucharlo todo el tiempo en reunión. Pero bueno, que cambia esa rutina y entonces se generan o emociones o pensamientos a las cuales, ¿sabes? No sabemos cómo darle salida, entonces actividades como en nuestro caso pintar, pero la gente, por ejemplo, que le gusta escribir, entonces, sabes, que lo puedan volcar escribiendo, o aquellas personas que les gusta cocinar, entonces se han puesto súper creativas en la parte de la cocina. O sea, cada quien en el don que tengan o en la afición, por ponerlo como más simple, que tengan, esas son como las vías por las cuales podemos canalizar esa energía que nos tiene así como que removidos y que no sabemos muy bien por dónde sacarla, porque claro, el nivel de incertidumbre ahora mismo no sabemos cuándo realmente vamos a poder salir y cómo se va a desenvolver todo esto de aquí a unos meses. Entonces, estas son actividades que nos permiten precisamente
calmar, no solucionar, sino simplemente fluir dentro de nuestro propio estado emocional y mental. Cambiar, polarizar esas emociones que a lo mejor nos hunden para ayudarnos a subir también nuestra vibración, ¿no? Porque si no, si nos mantenemos ahí en esa incertidumbre, al final no hay nada, todo es incierto ahora mismo, ¿no? Entonces, no podemos vivir enganchados a ese futuro incierto, eso nos hunde, nos ahoga, entonces hay que vivir como muy el presente y para mí pintar los mandalas, ¿no? O escribir o cualquier cosa creativa, lo que hace es anclar al presente, ¿no? Y te hace disfrutar del momento presente. Mm. Claro, claro, o sea, por ejemplo, mi hermana también en estos días, o sea, su vínculo para no irse para abajo ha sido también pintar, o sea, le estuvo comentando a mi madre el otro día que pintar la hacía sentir viva, o sea, que para no venirse abajo, o sea, el estar pintando cosas ahí abstractas la hacía sentirse viva, entonces es un poco eso, no dejar que la incertidumbre de la situación nos agobie de tal manera que no salgamos adelante. Y salir adelante es simplemente poder estar atento a cuáles van a ser las alternativas que se nos van a ir abriendo, que por eso esta actividad que vamos a hacer ahora es tan interesante, porque lo que pretende la respiración es brindar el oxígeno que necesita nuestro cerebro para que nosotros podamos ver esas diferentes alternativas que tenemos ante las diversas situaciones en nuestra vida. Ah, Porque si lo que hacemos es estresarnos y mantener una apnea, es decir, no respiramos, entonces el cerebro cada vez se va estresando más y no ve esas ventanitas, esas otras alternativas, esas otras soluciones. Entonces, lo de respirar conscientemente es para ayudar a nuestro cerebro a calmarse y decir, ah, mira, pero es que tengo esta otra opción, ah, mira, y por aquí de repente puedo hacer esto otro, ah, mire, y así vas. Y así vas para que no te coma la sí, situación. porque la mente se apodera y llega un momento que parece que sea la jefa, pero no es la jefa, es el ordenador de a bordo que nos puede servir, pero no es el que comanda, realmente comanda otro punto de nuestro interior. Mm. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es cómo, o sea, dar las guías para ver cómo podemos centrifugar ese exceso de pensamiento o incluso el exceso de emoción, ya sea de ansiedad, incluso de rabia o que me siento muy triste. O sea, cómo canalizar eso en colores. O sea, porque lo que vamos a utilizar es colores. En este caso, si tienes un solo color que tú lo pusiste en tu post y eso, que yo también lo puse en las instrucciones, si tienes muchos colores, fantástico, pero si lo que tienes es un boli, pues con un boli también te sirve, o sea que tampoco te vayas a estresar, ay, es que no tengo los 50.000 colores para hacer un mandala. Quitemos barreras, papel y boli y ya, se puede dibujar. Sí. Sí, entonces, esto es para centrifugar ese exceso de pensamientos y emociones a través de un color o de varios, ¿de acuerdo? A través de la respiración consciente, es decir, cada trazo que yo voy a ir haciendo en mi mandala, yo voy a ir respirando, es decir, trazo una línea, respiro. Cuando voy a trazar la otra, exhalo. ¿De acuerdo? Y a través incluso de ese color que yo estoy plasmando en el papel, si tengo una emoción en ese momento, entonces es qué color merece esa emoción, o sea, qué color le quiero poner yo a esa emoción o qué color le quiero poner al pensamiento. Este pensamiento tiene cara de azul, por ejemplo, o esta emoción está como negra, entonces utilizo el negro, por ejemplo, que mucha gente tiene como que miedo de utilizar el negro porque lo ven como un color negativo y resulta que no dice nada malo ni mucho menos, más bien es un color sumamente yin, o sea, que expresa toda la parte femenina, por lo menos desde mi punto de vista, de todo lo que yo aprendí de mi maestro de Qigong, o sea, de la, Una parte de yin, la una medicina parte china. yang, sí. Sí. Entonces, o sea, no juzguemos, el punto es no juzgar, asignale un color a la emoción o el pensamiento y luego lo que hacemos es respirar. ¿Qué vamos a necesitar? Para aquellos que no tengan compás, yo lo voy a hacer con una lata de té, por ejemplo, o sea que no tener compás tampoco, exacto, no. Una lata de té o algo con una circunferencia que la podamos trazar
Estamos perfectos. Luego, vamos a necesitar también una regla, pero quien no tenga una regla con el lomo de un libro o incluso con una hoja de papel, o sea, podemos trazar esas líneas. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es trazar, a ver si se ve por aquí, Una lo que yo línea. llamo los cuadrantes de pizza. O sea, vamos a hacer como sectores dentro de mi mandala a lápiz para luego que esas sean nuestras guías a la hora de ir dibujando los elementos. Y la segunda cosa que vamos a hacer es, precisamente como no vamos a utilizar compás, entonces esos círculos internos no vamos a tener con qué trazarlos, entonces los vamos a hacer a mano alzada. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué elemento añadido nos da eso? Nos va a ayudar a trabajar nuestra parte, para los que lo tengamos, unos más que otros, nuestra parte perfeccionista e inflexible. Es decir, a los que nos gusta controlar, o sea, porque me incluyo, a los que nos gusta controlar y que nos quede todo así bonito, perfecto, simétrico, ¿qué tal? Entonces, es el ejercicio perfecto para decir, no pasa nada porque una hoja quede más grande, otra más gordita, otra más flaquita. La fluidez. Exactamente. Entonces, es un ejercicio que a pesar de que estás pintando, estás plasmando algo en papel, también te está ayudando a volcarlo hacia cómo es tu interior, o sea, cómo tú te comportas con tus actividades y tus quehaceres de la vida cotidiana. Y sobre todo en estos momentos de incertidumbre, como no lo puedes controlar, entonces esto es una actividad que te enseña, bueno, ¿cómo hago en esta situación que yo no puedo controlar? ¿Cómo hago? Vale. Respiro y trazo, o sea, respiro y sigo adelante. Sí, ayuda a moldear la mente, ¿no? También para que esté ahí flexible nuestra mente. Exactamente. Bueno, por aquí Muy me... bien. Hola, hola a todos y a todas. Chile, Sí, Tichileme. Bueno, chicos y chicas, sí, vamos a ello. Déjame ¿listo? Venga, si no lo tenéis, voltear. a por ello. ¿Qué vamos a pintar? Vamos a pintar una flor. En principio, a ver, a mí nunca me da tiempo de terminar todos los elementos dentro del mandala, porque claro, en una hora y dependiendo de cada quien. Entonces, lo que quiero que sí terminemos son como las dos rondas de pétalos, o sea, una Vale. ronda de pétalos y una segunda ronda. Y ya después, si nos queda tiempo, pues podemos utilizar un poquito más o simplemente cerramos y aunamos todas las ideas, pero es para que la gente se lleve la idea de cómo hacer el ejercicio en casa. Pues, ¿cómo iniciar? Y luego ya cada una que siga. Exacto. Y luego Entonces, lo podéis aquí, colgar y etiquetar a Valentina o a Valentina y a mí, como queráis, y lo compartimos en las redes para que la gente vea las cosas bonitas que se pueden crear. Vale, ok, Valentina, esto es su hojita, venga, vamos a seguirte, sí, Valentina. muy bien. Entonces, aquí, perfecto. Yo tengo mi hoja, cojo mi lata de té o lo que vaya a utilizar para trazar la circunferencia, Ujú. la pongo en la hoja y Al centro, trazo. al centro, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, al centro o donde realmente te apetezca. Yo porque como estoy acostumbrada a hacerlo todo centrado. Pero ya libre, ¿no? Cada una como quiera también. Sí, Mm. exacto. Esto también es súper interesante hacerlo, esta actividad, ya que tu perfil también trata los temas de ciclicidad, Mm, de hacer este ejercicio en las distintas fases del ciclo, porque mm, siempre te va a pedir algo distinto cada vez que te sientes a hacerlo. ya. Sí, colores diferentes, que es algo que trabajamos también con la ciclicidad. Y aparte, el Exacto, color expresa una emoción, también luego podemos vernos a través de los colores que hemos puesto. correcto, incluso toda la parte de control, o sea, de flexibilidad y eso, a veces nos ocurre es en una fase específica y no en todas. Ya. Entonces también lo podemos aprovechar ahí. Muy bien, ya tenemos nuestra circunferencia y entonces cogemos nuestra regla o lo que nos va a ayudar a trazar líneas y Ok. nos ponemos en el centro del círculo para trazar vertical, horizontal y luego vamos a cortar con diagonales. Vale. Vertical y horizontal. Ok.
Y luego esos 4 cuartos, pues los dividimos una vez más con las diagonales para que nos queden lo que yo llamo los pedazos de pizza. Es que me parece como si, ¿sabes? Si estuviésemos cortando una pizza, los 8 pedazos de pizza. Ok, ahí se ve más o menos. Sí. Ok, Mm. muy bien. Y entonces, de aquí vamos a mano alzada a dibujar los círculos internos. A mí por lo general me gusta dibujar mínimo 3 círculos internos, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a dibujar 2 para no tener que hacer tantos detalles en todo el mandala, ¿vale? Pero que la gente sepa que puedes dibujar tantos círculos internos quieras que te vayan a ayudar luego a Vale. delimitar espacios en tu mandala para hacer detalles y figuras y cosas. Entonces, a Genial. mano alzada, trazo un primer círculo que esté el más cercano al centro del mandala. Entonces, aquí, mano alzada, bueno, más o menos ahí. Y luego, entre ese círculo que he trazado y el círculo exterior, que fue con el que tracé con la lata de té, entonces entre esos dos trazo un segundo círculo. Ok. Ok, más o menos ahí. Para que la gente vea que no son círculos perfectos, sino Sí. que son círculos normales y corrientes que hace una persona sin compás. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la parte de como tal dibujar, voy a enseñar aquí esta hoja que tengo de distintos tipos de pétalos, Ajá. ¿vale? Como vamos a hacer una flor, por lo general, yo los 2 tipos básicos que utilizo son los pétalos de punta, que es una línea curva que termina en una punta y cierras hacia abajo con la otra, ¿vale? Esto también es un pétalo de punta, pero Ujú. más ancho, que no necesariamente va a cerrarse abajo, sino que coge de un extremo a otro porque el mandala le va dando esos espacios para pintar. Luego lo vamos a ir viendo cuando estemos pintando, pero esto, por ejemplo, también es un pétalo de punta. Y este, a pesar de que tiene esta puntita abajo, realmente es un pétalo redondo porque yo no termino aquí en el vértice, sino que es un redondo para luego cerrar. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces estos también son formas redondas. Entonces vamos a hacer este tipo de pétalos a lo largo de todo nuestro mandala. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos el color que vayamos a utilizar para la primera ronda de pétalos. En principio, yo he cogido 2 colores. Yo he cogido fucsia y morado. Venga, yo ¿De voy a... acuerdo? Pero si tienes solo fucsia, pues, o sea, solo un color me refiero, pues haces todo tu mandala con ese solo color y ya está. Y si tienes otro color, pues hazlo con otro color. Yo sugiero que sea un color que contraste con el primero. Pero Ujú. eso es a criterio de quien lo vaya a pintar, porque es su mandala. Eso es. Igual sale más armónico, más destacado, dependiendo de los colores que le pongas. Mira, yo también voy por fucsia y morado. Sí, sí, y lo importante siempre es no juzgar, porque incluso cuando uno piensa, ay, no, pero es que estos colores no pegan ni con cola. Y cuando terminas tu mandala, resulta que eran los colores que tenías que utilizar y se ve perfecto y armónico igual. Entonces, muy bien. Vamos con nuestra primera ronda de pétalos, es decir, nos vamos a centrar en el primer círculo interno que tenemos aquí. Y en ese primer círculo interno, pues tenemos 8 pedacitos de pizza, o sea, las 8 puntas están Ujú. aquí. Entonces, vamos a dibujar un pétalo por cada uno eh, de esos espacios. ¿De Vale. acuerdo? Utilizando los pétalos, vamos a ver. Sí, de punta que son bueno, los dos son fáciles, pero entonces vamos a tomar aire. Voy a hacer el ejemplo yo primero. Tomo aire y trazo una línea curva hasta el límite de mi primer círculo. Exhalo y regreso al centro.
Voy al siguiente pedazo de pizza y entonces tomo aire y trazo una línea curva hasta el círculo interno, exhalo y regreso al centro. ¿Se entiende la idea? Perfectamente. Muy bien. Luego de nuevo, inhalo, trazo la línea hacia el círculo interno, exhalo, regreso al centro. Vale, si alguien tiene alguna duda o algo, que nos lo dejen ahí en comentarios. Exacto, nos avisan. Mm. Inhalo, llego hasta el círculo interno, exhalo, trazo la segunda línea hasta el centro. Siguiente pedacito, inhalo, trazo mi línea curva hasta llegar al círculo interno, exhalo, regreso al centro. Inhalo, llego hasta el círculo interno, exhalo, regreso al centro, inhalo, círculo interno, exhalo, regreso al centro y mi último espacio, inhalo, círculo interno, exhalo, regreso al centro. Entonces, ¿qué es lo importante? Porque claro, cada quien en casa va a decir, yo no tengo por qué estar, inhalo y me espero y luego exhalo y voy para abajo. Cada quien obviamente puede ir a su ritmo, pero si eres de las personas que suele tener, o en ese momento que lo estás pintando tienes un brote de ansiedad, es bueno que la respiración la hagas lenta, pausada y profunda, y por tanto que te tomes el tiempo para hacer cada pétalo de manera lenta, pausada y profunda. Entonces, una vez que ya tenemos los primeros pétalos hechos, fíjense que ya tenemos una flor central. Se nos ha generado automáticamente una flor central. Para quienes nunca habían pintado una flor, esto es un descubrimiento, o sea, es lo máximo. O sea, a mí me encanta. Yo cada vez que lo pinto, o sea, mi niña interior se pone, ¡wow! ¡Qué bonito! Yo tengo un problema con esto, entre comillas, y es que a mí me gusta mucho crear y cuando me pongo a crear, cree lo que cree, ¿vale? El otro día estaba haciendo crochet. Me entra ansia por verlo terminado y entonces me doy cuenta que no respiro, estoy ahí. Esto me va a venir muy bien. Sí, sí, sí. Sobre todo, sí, a mí también me pasa, incluso pintando mandalas, o sea, por eso es que hago tanto hincapié en el hecho de respirar, o sea, yo últimamente con esta actividad y con este confinamiento, es que me pongo yo también, respira, Valentina, lento, exhala, así vaya con el trazo un poco más rápido, pero mi respiración sí que la hago consciente de inhalo, exhalo, ¿sabes? Porque es que si no, no respiro. No respiras. Muy bien, entonces cada uno de esos pétalos los vamos a rellenar como mejor nos parezca. Puede ser con el color sólido, o sea que coloreamos toda la parte interna, con el color que hemos utilizado, podemos colorearlo con líneas, con espirales, o, por ejemplo, a mí me gusta mucho el efecto que yo llamo flequillo. Es decir, me pongo en cada uno de los extremos y entonces desde un extremo voy y hago como una especie de flequillo. Y desde el otro extremo también, y un flequillo. Le das como volumen. Exactamente. Y entonces, mientras voy rellenando cada uno de mis pétalos, sigo respirando. Tomo aire por la nariz, exhalo por la nariz y por la boca. Así nos damos cuenta Inhalo. bien de cómo respiramos. Inhalo por la nariz. Exhalo por la nariz o por la boca. Y voy observando cómo voy rellenando cada uno de mis pétalos, el color que estoy utilizando, la sensación que se genera en mi mano al coger el rotulador, el bolígrafo, el lápiz de color.
Y sigo respirando. Inhalo, lento, pausado, profundo. Y exhalo, lento, pausado, profundo. Y ya me queda a mí el último pétalo. Y sigo respirando, lento, pausado, profundo. Y exhalo, lento, pausado, profundo. Y ahí tenemos. Qué bonito, se ha quedado con relieve. Y es una técnica súper sencilla, porque ya viste lo que es desde la esquina, o sea, desde uno de los vértices, flequillos así hacia un lado, y luego desde el otro vértice hacia el centro, dejando un espacio en el medio sin colorear. Y eso es todo lo que tienes que hacer para que le quede un volumen. Sí. Entonces, estas son técnicas sencillas para que la gente en casa diga qué fácil era esto y nunca me había puesto a pintar porque pensaba que no era buena pintando y resulta que cualquiera puede hacerlo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente corta la creatividad, que a mí me pasa en los talleres, muchas veces hacemos cositas así creativas, y es de, no, si a mí se me da fatal pintar, yo no sé pintar, da igual, pinta, lo que salga, sin juicio. Sí, sí, sí. Y eso, yo creo que es una idea que llevamos de pequeñitos, ¿no? Lo que es correcto, lo que no es correcto, el borrar, el corregir. Sí, y sobre todo si no tienes como una habilidad desde muy pequeño para las cosas artísticas, es decir, en este caso pintar, entonces se te queda la idea muy grabada de que entonces no eres creativo, cuando la creatividad realmente no tiene que ver con que si puedes pintar o no puedes pintar, o si puedes escribir o no puedes escribir, o sea, no tiene nada que ver. Pero a uno se le queda la idea grabada tal cual, o sea, lo que tú acabas de decir es eso. La Muy bien, creatividad es innata, todos creamos en cualquier momento. exactamente, sí, sí. Sí. Hombres y mujeres, desde que nacemos con nuestro segundo chakra, o sea, nuestro segundo chakra está ahí para que nosotros podamos crear. Mm. Muy bien, vamos entonces con una segunda ronda de pétalos. Vamos a utilizar lo que yo llamo los puntos de anclaje, es decir, a mí se me han generado con esta primera ronda de pétalos puntos de anclaje. ¿Qué llamo yo puntos de anclaje? Esos puntos que, por ejemplo, las puntas de los pétalos para mí son puntos de anclaje. La intersección entre, por ejemplo, las líneas horizontales, verticales y diagonales con los círculos son otro punto de anclaje. Los espacios que hay entre pétalo y pétalo también generan pequeños espacios que pueden considerarse puntos de anclaje. Entonces yo puedo utilizar todos esos puntos para generar un nuevo pétalo. Yo decido, por ejemplo, puse el marcador. Si desde este punto de anclaje me lanzo un pétalo que llegue hasta aquí arriba y entonces me hago un punto de anclaje imaginario en el círculo interno para luego bajar y cerrarlo en el punto de anclaje de este otro pétalo, o puedo utilizar las dos puntas de estos dos pétalos más el punto de anclaje aquí arriba del pétalo, digo, del círculo interno en la línea diagonal. Qué fácil se ve así, Valentina, con esta técnica, sí. Qué chulo. Sí, 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 o sea, es que uno ya cuando lo coge es así como que, pero ¿cómo es posible que yo no lo hiciera antes? Muy bien, vamos a utilizar, yo voy a utilizar las puntas de los pétalos, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo que hemos hecho en la parte anterior, voy a coger desde la punta de mi pétalo, voy a llegar hasta donde está mi línea diagonal y el otro círculo interno. Entonces, tomo aire y lanzo una línea curva hasta llegar a esa intersección. Exhalo y llevo otra línea curva hasta la punta del otro pétalo. Tomo aire y desde ahí lanzo línea curva hasta punto de anclaje en el círculo interno. Exhalo y voy hasta la punta de mi pétalo. Desde la punta de mi pétalo tomo aire, llevo la línea hasta el círculo interno, exhalo y cierro
en la punta del otro pétalo. Tomo aire, llevo línea curva hasta círculo interno, exhalo y cierro en la punta del pétalo. Tomo aire, llevo hasta el círculo interno, exhalo y cierro en el próximo pétalo. Y aquí es donde se pueden ver diferencias porque, por ejemplo, a mí, esta parte del círculo está más hacia abajo y entonces los pétalos me están quedando un poco más largos. Valentina, una duda. Sí, dime. A mí me da por girar el papel. Conforme voy pintando, voy girando el papel. Entonces siempre pinto en la misma posición. ¿Recomiendas experimentar no mover el papel y experimentar otros movimientos con la mano? Hombre, siempre puedes experimentar. Yo soy de las que me gusta también mover el papel y siempre pintar como en la misma posición. Por cuestiones de que como yo hago vídeos o, por ejemplo, este tipo de actividades, yo intento no mover el papel precisamente para que la gente lo pueda ver como es. ¿Qué ocurre? Que cuando no mueves el papel, eh, es un ejercicio, por lo menos desde mi punto de vista, en donde estás forzado a cambiar de perspectiva. En este caso, la perspectiva es de cómo colocar la mano para no tener que voltear el papel. Es decir, tienes que hacerlo de una manera distinta a como estás acostumbrado, que eso también le ayuda al cerebro a cambiar ese chip de siempre estar haciendo las cosas de la misma manera. ¿De acuerdo? Yo soy fanática de hacer sobre todo los mandalas, o sea, el poder voltear el papel para que se acomode a como yo quiero y no como me dicta el papel, o sea, dejándolo en una sola posición. Pero vamos, que ahí la persona es libre de experimentar si lo deja quieto o si lo va volteando, porque incluso cuando lo vas volteando, puedes cometer los llamados errores, entre comillas, que realmente no son errores, porque el inconsciente te lanza esas pequeñas equivocaciones. ¿Para qué? Para que estés pendiente de lo que estás haciendo, porque si cometes un error es porque te pusiste a pensar en otra cosa y no estabas atento a lo que estabas haciendo, con lo cual rompiste la meditación activa. Y entonces el error lo que te hace es un recordatorio, que te has ido para otro lado. Qué bueno. Y luego esos errores es como la vida. Que la vida tú no la puedes borrar. O sea, tu cosa que haces, luego no tienes una máquina del tiempo para ir para atrás y hacerlo de nuevo. Entonces tú con lo que ya hiciste, tienes que ir sobre la marcha, o sea, construir sobre lo que ya está. Y entonces con los mandalas ocurre lo mismo. Si tú cometes, entre comillas, un error, ya sea porque te distrajiste o porque lo que sea, o sea, el inconsciente te hizo equivocarte porque sí, es para que tú aprendas precisamente a cómo continuar en base a lo que ya hiciste, en base a lo que ya está, cómo fluir con lo que ya está. Eso es, qué interesante, sí. Mira, por aquí dicen, qué técnica más interesante, dice Clara. Y luego también comentaba, a ver si la encuentro, Sara Castano, decía, por el placer de crear, simplemente y disfrutar lo que creamos. A ver si Exacto. la encuentro. Voy a seguir aquí porque, claro, yo me pongo a hablar y dejo de pintar aquí, entonces me voy. Sí, yo voy Pero comentando. vamos a terminar nuestros pétalos, quienes no lo hayan terminado, que supongo que sí, porque me puse a hablar un montón. Tomamos aire, exhalo y llevo hasta la punta del pétalo y tomo aire, llevo al círculo interno, exhalo y cierro en la punta del pétalo. Entonces, fíjense, tenemos una flor dentro de una flor. ¿De acuerdo? Entonces, otros detalles que podemos hacer que son súper sencillos. A partir de este segundo set de pétalos, yo puedo coger desde esas puntas y simplemente lanzar otra línea curva que cierre en el pétalo. Ahí, y con el pétalo contiguo, hago lo mismo hasta aquí. Qué bonito.
Sí. Mira, por aquí decía Bessie, así es, yo siempre digo que no sé y a veces eso mismo ya me limita a no intentarlo. Eso es, hay que lanzarse más allá del resultado, como decía Sara Castano. Pero el placer Sí, es sí, sí, independientemente del resultado. Oye, qué bonitos sí, esos pétalos. Voy a hacerlo. sí. Entonces, vamos a hacer primero todos los lados izquierdos, desde la punta del pétalo hasta llegar al pétalo continuo del lado izquierdo. Tomo aire, el exhalar, llevo ahí. Me voy al siguiente pétalo en la punta, exhalo y llevo hasta el pétalo contiguo. Tomo aire desde la punta del pétalo, exhalo al pétalo contiguo. Siguiente pétalo. Tomo aire y al exhalar llevo al pétalo contiguo. Siguiente pétalo desde la punta. Tomo aire y al exhalar, línea curva hasta el pétalo contiguo. Tomo aire, exhalo, línea curva. Y el último pétalo en mi caso, tomo aire desde la punta, exhalo y cierro. Y entonces ahora ya sí que podemos hacer la otra línea curva que nos falta en todos los demás pétalos. Lo hago Ujú. así porque hoy yo estoy muy precisamente de que quiero que quede todo como más bonitico, o sea, hoy yo tengo mi parte de control bastante alta. Bueno, también es perfecto abrazar esos momentos que una Sí, 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 por eso, por mm, eso. Entonces, o sea, quiere. como ya yo he aprendido, Claro. este, lo que ocurre, o sea, porque yo normalmente, yo me empiezo a emocionar cuando lo hago así, entonces si hago, eh, y lo intento hacer con este pétalo, a la final me termino confundiendo y me queda al revés de como yo quería. Entonces, es simplemente son tips para la gente, Ujú. que puede hacer una ronda primero y luego termina del otro lado o lo va haciendo como le va saliendo y ya está. O sea, que no pasa nada. Entonces, Ante todo, no recordamos. juzgarse, no juzgarse, dejarse llevar y que salga lo que tenga que salir. Exacto. Entonces, sigo tomando aire desde la punta hasta el otro pétalo. Y voy cerrando ese segundo reborde, porque estos son como rebordes. Ujú. Oye, luego las chicas que lo estéis haciendo, colgarlo y etiquetarnos, que queremos ver vuestros dibujos. Por favor. ¿Ok? Y entonces, a mí me gusta en estos tipos de rebordes, uno, o colorearlos del todo o Ujú. colocarles puntitos. Es decir, me pongo en el reborde y empiezo a hacer puntitos desde uno más grande en la parte gruesa hasta que voy más chiquitito. Miren, aquí Ujú. se ve. Ujú. Sí. Incluso podemos combinar, es decir, hacemos puntitos para este pétalo y entonces en este otro pétalo relleno con color el reborde. Puntitos, relleno con color el reborde. Puntitos, relleno con color el reborde. Y aquí me faltaron, ¿ves? Que el inconsciente, como estoy distraída también hablando, se me pasan aquí unos rebordes que no hice. Bueno, O sea, todo esto es para ejemplificar lo que ocurre cuando la mente está ocupada en varias cosas a la vez. O sea, cuando no estás realmente en el aquí y ahora de una sola cosa. el multitasking, Exacto. que nos agota muchísimo. O sea, estar en muchas tareas a la vez nos agota muchísimo. Entonces, recordemos, inhalo lento, pausado y profundo. Exhalo lento, pausado y profundo, observando cómo entra el aire por mi nariz y cómo sale por mi nariz, por mi boca. Inhalar por la boca Mm.
perdón, exhalar por la boca ayuda Ujú. muchísimo cuando tenemos esa sensación que estás a tope de emociones, que te sientes como a punto de estallar, que bueno, suele ser algo habitual también en el premenstrual, cuando hay mucha emocionalidad. Ujú. Abrir la boca y exhalar por la boca ayuda muchísimo a drenar toda esa Exacto. emoción. Mm. Inhalo, exhalo, lento, pausado, profundo, observando los colores que estoy utilizando, observando mi interior, cómo me siento, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. ¿Cómo me siento al estar realizando estos trazos? ¿Se mueve algo en mi interior? ¿Me emociono? ¿Hay algún cambio? ¿Me siento más tranquila o más alterada? ¿Más entusiasmada? ¿Que quiero ver qué más hago? ¿Qué más creo? ¿Qué más pongo? Muy bien, miren, aquí ya está mi combinación de puntitos y el otro pétalo Ay, qué rellenado. chulo. Muy bien, y entonces, obviamente, para la parte interna, ahí ya, si tú decidiste que no vas a hacer como ningún otro detalle especial, que necesites las guías que trazaste a lápiz, es un buen momento entonces para borrarlas Ujú. y ya entonces colorear por dentro o rellenar por dentro cada uno de tus pétalos de esa segunda ronda. Vale, para no pintar encima del lápiz que puede quedar marcado, ¿verdad? Exacto. Hay veces que si los colores son muy oscuros, como en mi caso, o sea, que el morado, por ejemplo, es bastante oscuro, realmente ese lápiz no se va a notar, sino para las partes que queden en blanco, si hay alguna parte en blanco cuando lo rellene. Pero Qué para bonita. evitar, pues, Me encanta. Mirad mi mandalita. qué lindo, ay, qué bello te está quedando, parece de esta flor, pero tipo átomo, ¿sabes? Yo no sé lo que es, pero me encanta. Ay, no, a mí me parece súper chula, está de lo más linda. Me divierto mucho yo pintando. Me gusta. Me Muy ayuda bien, mucho a relajarme. muy bien. Vamos a hacer así como hicimos esta técnica, puntito y luego rellenado. Para la parte interna de los pétalos, vamos a utilizar otra combinación. Entonces, en la parte que tiene los puntitos, los pétalos que tienen los puntitos, vamos a hacer como en la flor interna, o yo lo voy a hacer con la flor, como lo hice con la flor interna de los flequillos. Es Ujú. decir, aquí, tomo aire y mientras voy respirando y exhalando, genero esos flequillos desde arriba hacia abajo y luego desde abajo también genero mis flequitos para generar ese volumen. Tomo aire, exhalo. Y en el siguiente pétalo, el que tiene ese reborde con color sólido, lo Ujú. que voy a hacer es trazar una línea media desde la flor interna hasta la punta del pétalo, ¿vale? Ajá, sí. Una línea que corte por la mitad y entonces siguiendo la forma curva de este pétalo, me voy en el reborde y trazo línea curva hasta esa línea media que he trazado. Me voy un poquito más allá, o sea, unos milímetros, 1 o 2 milímetros y otra línea curva hacia abajo.
Tomo aire, línea curva, hasta llegar a esa línea media. Línea curva, línea curva, línea curva, Vale, hasta estoy llegar. dibujando una hoja. Exactamente. Para quienes no habían dibujado una hoja en su vida, aquí tienen el ejemplo perfecto de cómo un estilo, porque para hacer estilos de hojas hay muchos tipos de hojas. ¿Ves? Y entonces vamos a tener un pétalo con flequillo y otro pétalo con líneas tipo hoja. Entonces vamos a seguir con nuestra respiración. Tomamos aire. Ay, y aquí ya a mí se me complica. ¿Ves? Aquí es cuando a mí me encantaría voltear la hoja. Inhalo, exhalo. Lento, pausado, profundo. Uy. Observando cómo van quedando esos pétalos que voy pintando, qué sensación me genera cada trazo que voy creando. Y escucho atentamente a mi ser interior por si tuviese algo que decirme, alguna voz que me susurra que quiere cambiar de color, que quiere cambiar de forma, que necesita expresarse de alguna otra manera que todavía no le estoy dando. Y sigo respirando. Inhalo y exhalo. Lento, pausado y profundo. Tomando aire por la nariz, exhalando por la nariz o por la boca. Dejándome guiar por la experiencia de pintar este mandala de flor, tomando aire, exhalando, observando mi respiración, observando mi dibujo, observando mis sensaciones físicas o pensamientos o emociones. Inhalo y exhalo. Y disfruto y contemplo aquello que mis manos van construyendo poco a poco, con cada trazo, cada punto de anclaje. Qué bonito. Qué chulo. ¿Cómo cobra ¿De acuerdo? volumen con las técnicas? Carmen Carcal dice, a mí me ha dado por hacer puntos, no sé por qué. Ay, Pues qué está muy bonito. bien, Carmen. Que Carmen ya me ha acompañado en las 3 actividades, ¿hemos hecho 3? Bueno, 2 o 3 actividades que he hecho de respirarte, o sea, de pintar mandalas con respiración. Ella ha estado en todas. Es una experta, pues. Sí. Así que bueno, entonces, ya nos quedan 8 minutos. Entonces, como pueden ver, ya nada más con 2 sets
con 2 rounds de pétalos, ya tenemos prácticamente nuestro mandala listo. O sea, tenemos nuestra flor central ahí, preciosa, que lo único que nos queda es llenar esos espacios alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un último set de pétalos, ¿de acuerdo? En ese espacio que nos queda, o podemos ir rellenando como mejor lo vayamos sintiendo. Es decir, podemos experimentar con hacer unas hojas, por ejemplo, o con hacer formas, o sea, líneas de espiral, o colorear con colores sólidos algunas partes, otras no. Y lo más importante, que esto no lo he mencionado, siempre respetar lo que es el límite del mandala, es decir, ese círculo que fue el primero que trazamos, en mi caso con la lata de té, no perderlo. Es decir, cuidar, o sea, si quiero asegurarme de que no me voy a salir luego de ese límite, entonces trazo ese límite con uno de mis rotuladores o con el lápiz de color o el bolígrafo, lo trazo primero y luego ya me dedico a rellenar todos los espacios que me quedan con lo que yo vaya sintiendo en mi interior, siempre teniendo muy en cuenta la respiración. ¿De acuerdo? Sí, mira, Valentina, que te corte. Bessie dice, siempre había dicho que no sé dibujar, que no se me da bien. Mi mamá me hacía los dibujos y yo iluminaba, pero estoy jugando y disfrutando ahora al respirar y conectarme conmigo misma. Qué lindo. Cuánto me alegro, Bessie. Enhorabuena. Qué bonito. Muy bien. Y entonces aquí ya voy a voltear. Tan, 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 tarán. Qué chulo. Mira el mío. Tinquitín. Yo lo voy a terminar. Ay, qué bonito. Tú también has utilizado morado. A ver, yo por aquí. Muestra el tuyo otra vez, Mila, para tomarle una foto aquí a la pantalla. Luego, Ok. chicas, si lo habéis hecho, hacerle una foto, colgarlo, compartirlo y etiquetarnos, así lo vemos y lo podemos compartir también para que lo vea más gente. Exacto, aprovechar y ya lo termináis con calma, cada una a su ritmo, respirando, experimentando precisamente como con la respiración, hacer otro set de pétalos o incluso hacer hojas, o sea, rellenar esos espacios que quedan para terminar el mandala y luego entonces ya se lo mandéis a Mila o nos etiquetáis tal cual. Si ven por debajo del nombre de Mila, está el mío, Valentina Raventós, para que me etiqueten y si no ya tú me mandas ahí para que yo los pueda ver también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas por hacer esta actividad conmigo. Decirles que para el miércoles de la semana que viene tengo pensado hacer esta actividad, pero ya en formato de más largo, 1 hora y media, 2 horas, por medio de Skype. En vez de Zoom voy a utilizar ahora Skype para ir probando varias plataformas, además con el tema de Zoom y de la cuestión de seguridad y tal, entonces mi marido prefiere que no utilice Zoom, entonces voy a probar con Skype. Claro, claro, pues muchísimas gracias, Valentina. Sí, se pueden inscribir, o sea, para esa actividad se pueden inscribir desde mi perfil, se meten en el enlace y la primera opción que tienen es para registrarse y reservar la plaza para la actividad del día miércoles de la semana que viene. ¿Los que viene? ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. De España, vale, 12 del mediodía España. Perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mila, por tenerme. 8 horas pintando da para más, claro. Con tu guía y demás. Mira, ves Sí, o sea, mira. Compartir las opciones de pétalos nuevamente. Ajá, las opciones de pétalo, a ver, están por aquí, que eran los de punta, o sea, son básicamente 2 tipos de pétalos, o sea, de punta o redondos. Entonces, los de punta son estos que veis aquí, es decir, yo llevo y que genero un vértice, una punta, para luego cerrar en otro vértice o punta, o
estos, por ejemplo, no los hicimos hoy, pero también se pueden generar este tipo de pétalos de punta en donde la boca es más ancha, ¿vale? Que, por ejemplo, con esta flor, ya el último set de pétalos, por ejemplo, pudiésemos hacer ese tipo de pétalos, donde es como una barriguita porque es más ancho el espacio que tengo para crear el pétalo, ¿de acuerdo? Y luego están los pétalos redondos, que los pétalos redondos dijimos que desde un punto inicial genero un círculo o un semicírculo, un óvalo, ¿vale? O en este caso, o sea, que no empieza desde un centro y termina en un centro, sino que desde un vértice, un redondo o un óvalo hasta otro vértice o uno mucho más ancho. Entonces son básicamente dos, de punta y redondos, o sea, pétalos de punta y pétalos redondos, y ya tú ahí vas creando y que se te vaya soltando y dejas que vuele tu imaginación, básicamente. Muchas gracias, Valentina. A mí me has abierto una puerta nueva con todos estos detalles que tú pones que pues yo no los veía tan sencillos y ahora los veo súper fáciles y como muy resultones, vamos. Me queda muy bonito. Muchas Sí, sí, gracias. sí, bueno, me alegra que te haya servido y bueno, espero que las demás también les haya Sí, servido pues este ejercicio y que cada vez que necesiten centrifugar esos pensamientos y emociones, pues cojan una hoja y a pintar. y a pintar, exactamente. Mandalas. Bueno, pues a disfrutarlo mucho, chicas. A quedarnos pintando. Sí, feliz fin de semana a todas y gracias por haberse unido al live y luego quienes lo vean en diferido también, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todas y a todos, sí. Bueno, que lo disfrutéis mucho y a pasarlo bien. Chao, chao, Valentina, gracias. Chao, chao, gracias Mila. Mira, ahí te mandan una lluvia de corazones. Ay, qué bonito. Hasta luego. Muchas gracias Adiós. a ti. Sí, Sara dice que es una herramienta preciosa, sí. Bessie, gracias. Mm, Qué bueno, lindas. feliz fin de bellas. Feliz fin de